guías de ciegos, hipócritas, y eso era ofensa, o fue un tropiezo para los fariseos, ¿verdad? Pero es que realmente ellos no creían en el bueno. En la vida de Jesús no solamente estuvo rodeada de gente, ¿verdad?, que no creyera, sino también creyentes. ¿Se acuerda usted el caso de un hombre que quiso seguir a Jesús y que el Señor le dijo, bueno, sígueme, pero deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme? ¿Sí se acuerda de ese caso? Bueno, para esta persona la palabra que Jesús le dio fue una ofensa, ¿verdad? Porque de hecho el Señor le estaba diciendo que era más importante seguirle que considerar y dar el honor y la honra a su padre. Pudo haber considerado, ¿verdad?, esa palabra como piedra de tropiezo. A la gente que le seguía, sus discípulos también, ellos se sintieron en un momento ofendidos por lo que Jesús enseñaba. Y dice la palabra de Dios que en un momento cuando ellos estaban recibiendo una palabra de Dios, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Porque el Señor les empezó a confrontar. Y si no les gusta, les dijo el Señor, ustedes también se pueden ir, porque mucha gente se empezó a ir. Y entonces ellos se ofendieron. Y la Biblia habla también que a sus mejores amigos el Señor ofendió o fue piedra de tropiezo, como María y Marta. Cuando Jesús, ¿verdad?, tuvo la noticia de que Lázaro había muerto, entonces inmediatamente María, inmediatamente Marta mandaron a avisar a Jesús y a decirle, Señor, es necesario que vengas porque mi hermano ha muerto, ven. Y Jesús no fue. Y en esa acción de ausencia, ellas se sintieron ofendidas, se ofendieron, fue tropiezo para ellas. De tal manera que cuando Él hace acto de presencia, lo que comentó María y lo que comentó Marta fue lo mismo. Le dijeron, Señor, ¿por qué no viniste cuando te hablamos? Si tú hubieras venido, Señor, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, Señor, ¿por qué nos ignoraste? Señor, ¿por qué fuiste insensible a esta petición nuestra? Y fue piedra de tropiezo para ellas. Y vemos el caso de muchas y muchas otras personas, como en el caso también de Juan Bautista. ¿Recuerda usted la vida de Juan Bautista? Qué admirable forma de obediencia y fidelidad de esta persona, este profeta que fue Juan Bautista. Sin duda la vida de Juan Bautista es un ejemplo maravilloso para nosotros de cómo él obedeció hasta lo más mínimo en lo que el Señor le encomendó. Pero en algún momento de su vida, en el momento que Juan Bautista más necesitaba a Jesús, dice la Escritura, ¿verdad?, que él mandó a pedir una respuesta diciendo, Señor, quisiera que tú me explicaras, quisiera que tú me dijeras cuál es la causa, por qué está pasando esto, necesito una respuesta. La Biblia dice que Juan Bautista estuvo viviendo en el desierto, fue llamado por el Señor, él ayunó mucho, oró mucho, él se apartó de los deleites que presentaba la vida y se dedicó a vivir una vida consagrada al Señor. Fue, ¿verdad?, un hombre respetado y considerado como un siervo de Dios. Pero sin embargo, no tuvo la oportunidad Juan Bautista de vivir una vida que podría mencionarse como bendecida de parte de Dios. Pero no le importó. Él fue obediente al llamado de Dios. Lo que sí nosotros podemos entender que cuando estaba en el punto más crítico de su vida, porque empieza en un momento de crisis cuando es encarcelado y empieza a evaluar su vida, si valió la pena haber servido al Señor, si valió la pena ser fiel al Señor, y empieza a haber una crisis por los comentarios que escucha, porque empiezan a llegarle, ¿verdad?, noticias de que Jesús, ¿verdad?, el
que él había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde él había mencionado, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Jesús estaba comiendo con pecadores. Jesús convivía en banquetes. Jesús estaba deshonrando el día sábado. Y entonces él se empieza a preguntar, ¿en realidad es Él? ¿En realidad es Él el que había de venir? ¿O es otra persona? Y creo que yo me equivoqué. Creo que por lo que yo di mi vida, necesito una explicación. No es lo que la Escritura me dice de lo que el Mesías tendría que ser. ¿Eres tú realmente? Y manda a sus discípulos haciendo esta pregunta, porque él está a punto de morir y él sabe que necesita tener un propósito, afirmar su propósito en la vida y aclarar ciertas situaciones. Y cuando él va y manda a sus discípulos a preguntar, esta es la respuesta que el Señor da. Y nosotros nos alegramos por la respuesta que él da, pero no es precisamente lo que Juan Bautista quería escuchar. Y Dios lo sabe. Dice así la Escritura. En el capítulo 7 de Lucas, si gustan acompañarme, por favor. Verso 20. Dice así la Escritura: al llegar ante Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado ante ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y de aflicciones y de espíritus inmundos y muchos ciegos, y les concedía la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y cuéntenle a Juan todo lo que han visto y han escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados y dice, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas. Y dichoso será el hombre que no se escandaliza por causa mía. Esa es la respuesta que el Señor le dio a Juan Bautista. Pero cuando el Señor le dice, y bienaventurado en otra versión, es aquel que no halle tropiezo en mí, el Señor da una respuesta que precisamente Juan no podía entender. No la entendió. Pero el Señor sabía que Juan necesitaba escuchar esto. No se vio él atendido a su petición, vamos a llamarle así, por la respuesta que dio Jesús. Esa respuesta que dio Jesús no aclaró sus dudas, pero llegó a su corazón. No precisamente quería escuchar que sanaban los enfermos, porque él ya había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos. Y la Escritura lo afirmaba. No quería escuchar precisamente que los sordos oían, porque él sabía que los sordos estaban escuchando y que los muertos estaban resucitando. Pero había algo más profundo en su corazón. Y el Señor dice esta palabra, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Cuando dice estas palabras, inmediatamente entiende Juan. Jesús estaba conociendo a través de esta pregunta que el corazón de Juan estaba ofendido por cómo Jesús había actuado. Estaba muy ofendido.
Y esa ofensa se estaba convirtiendo en tropiezo. Pero el Señor le dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, diciéndole, Juan, no te ofendas. No te ofendas, Juan, porque yo en este momento no estoy contigo. No te ofendas si yo no puedo aclarar en este momento todas las interrogantes que tienes, no te lo puedo decir. Lo único que puedo decirte es que no te ofendas. Afirma en tu corazón que yo soy por los hechos que te han contado y que has conocido. Pero lo único que te puedo decir es que entiendas que ese tropiezo que tú ahora estás sintiendo tiene un propósito. ¿Y cuántos de muchas personas en el mundo hay que han encontrado tropiezo, pero no han entendido el propósito del tropiezo y entonces se ofenden con Dios y ya no quieren seguir a Dios? Ya no quieren caminar con Jesús. Yo analizo la vida de Juan Bautista, una de las muchas personas y de las personas con las que yo considero que si en algún momento de su vida necesitaba él saber y aclarar, que Dios le aclarara por qué había nacido y cómo iba a terminar su llamamiento y que pudiera tener derecho siquiera, no tanto a ser bendecido, sino derecho a que Dios le resolviera sus preguntas. Era Juan. Porque no hubo tacha alguna en este hombre. Pero sin embargo, aunque fuera un hombre tan especial como era él, que en todo se negó para servir al Señor, Dios nos demuestra que no es necesariamente lo que nosotros pensamos y creemos que Dios debe hacer con nosotros. Muchas ocasiones nos dice que todas esas interrogantes, ¿verdad?, serán entendidas hasta después y no precisamente como en Juan, él podía, ¿verdad?, conocer esa revelación en su vida, en vida. ¿Cuántas personas no se han ofendido con Jesús por situaciones que han vivido? Ya no quieren, ¿verdad?, asistir a la iglesia, se sienten, ¿verdad?, lastimados por alguien que no les visitó, por alguien, ¿verdad?, que no les llamó, por alguien que no les saludó, porque no les permiten dirigir, porque no les permiten predicar. Y esa ofensa se convierte en un tropiezo, ¿verdad? Y no concluyen con la visión que Dios tiene para sus vidas. La vida del apóstol Juan nos enseña que Dios es un Dios de propósito y nos enseña a que nosotros podamos entender que cuando Dios nos mira, no nos mira solamente en nuestro presente. Puedo discernir que cuando recibe la palabra Juan y le dice, y bienaventurado el hombre que no halle tropiezo en mí, puedo discernir que el Señor le está diciendo, Juan, tranquilo, yo conozco tu pasado, conozco tu presente y conozco tu futuro. Tú ves tu presente, pero yo veo el cuadro completo. Y yo te voy a engrandecer aunque tú no lo veas, pero en mi cuadro completo todo marcha bien. Todo está encajando perfectamente, Juan. No me he equivocado, por eso no te ofendas.
No se me está pasando la mano, no me olvidé de ti. No es porque no quiero darte una respuesta, no es porque no quiero ayudarte. Estoy diseñando tu vida para que el propósito por el cual yo te formé desde antes de la fundación del mundo se cumpla. Y ese es el plan que tiene para ti y para mí. Por eso es que en mi corazón, ¿verdad?, estuvo el compartir esta otra parte. Y es muy bonito cuando nosotros decimos: Señor, tú eres la respuesta para mi vida, tú eres la bendición, tú eres, ¿verdad?, pues lo que ha venido a transformar mi vida, y contigo, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, el enemigo está por el estrado de mis pies y yo no soy cola, ¿verdad?, yo soy cabeza, y todo eso es bueno, pero está la otra parte. Es el otro lado de la moneda, porque Dios tiene muchas maneras de trabajar y no es precisamente todas las cosas buenas las que recibimos las que nos están transformando. No es precisamente lo bueno que recibimos, la forma en que a Dios le gusta tratar con nosotros, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ustedes tuvieron un evento la semana pasada. Son tratos tan especiales que pareciera ser que a veces tiene que ver mucho con dolor, con aflicción. Pero es ahí donde el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros entendamos que esta vida es de una vida, ¿verdad?, incierta. Y por eso nosotros tenemos que anhelar lo que viene. Pero que nuestros ojos no tienen que estar puestos en las circunstancias. Siempre tienen que estar puestos en Jesús. En Él. Aún a Juan le está diciendo: mira, no confíes no te fijes tanto en mis caminos, síguelos, pero no pongas tus ojos en mis caminos, porque no los vas a entender. Sígueme por fe. No te ofendas, solamente permanece fiel y ten fe en que tu vida concluirá como fue destinada desde el principio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, le dice el Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósitos tiene las ofensas? Primero, revelar cuál es tu fundamento. Cuando tú no recibes una respuesta, cuando tú no entiendes muchas cosas y te está moviendo el tapete, y la forma en que tú respondes manifiesta en dónde estás parado. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Es Dios? ¿Es el Señor? ¿Estás caminando en fe? ¿O perdiste de vista el camino? Dejaste de escuchar a Dios. Te paraste en una arena en lugar de pararte en la roca que es Cristo. Entonces revela cuál es el fundamento. Otro propósito por el cual viene, ¿verdad?, la ofensa, el tropiezo que podíamos mencionar, ¿verdad?, que pudiera venir para nosotros. Ahora, no solamente en los tratos del Señor hay tropiezo. A veces Dios permite ciertas circunstancias y pensamos: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona me ofendió? Y hay ofensas, ¿verdad?, que nosotros consideramos que fueron legítimamente intencionadas, con el propósito de destruir tu vida y de dañar tu vida. Pero una de las formas en que permitiremos que esta ofensa, ¿verdad?, traiga una causa buena y un fruto bueno, es poder entender que aún en esta ofensa, tener la esperanza de que Dios la permitió para revelar algo en mi vida. Por eso es que uno de los propósitos de las ofensas es probar qué fruto hay en mi vida.
¿qué hay en mí? Porque si nosotros hacemos una descripción de nuestra persona y nos vemos en el espejo, nosotros vamos a decir puras, ¿verdad? Amor, palomita. Paciencia, palomita. Una mujer, ¿verdad? Generosa, palomita. ¿Verdad? Apacible, palomita. Pero en realidad, cuando viene una situación que nos ofende, que nos lastima, nosotros respondemos de otra manera. Y entonces nos damos cuenta qué fruto hay en mi vida. Otro propósito para la ofensa es revelar las verdaderas motivaciones. Y Dios es tan especial, así tan especial para bendecirnos y tener cuidado de nosotros, que dice la Escritura que aún nuestros cabellos, ¿verdad? Él los tiene contados, ¿verdad? Y que nada, ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Pero también el Señor, ¿verdad? Penetra nuestra vida de tal manera que conoce nuestros pensamientos y lo que mueve nuestro corazón. Las motivaciones el Señor las mueve, pero están muy adentro aquí. Yo pudiera aparentar, yo pudiera dar una cara y por el interior, ¿verdad?, ser otra persona. Yo pudiera engañar a las personas que están alrededor mío, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Y Él conoce las motivaciones de nuestro corazón. Otro propósito rápidamente de las ofensas es entender que Dios no obra según nosotros esperamos. Y sabes que siempre lo manifestó. Dios no hace lo que nosotros pedimos. A veces nuestras oraciones, ¿verdad?, son manifiestas de esa manera. Oramos a Dios, pero le damos la agenda de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pedimos que cambie a una persona, pero le decimos cómo la debe de cambiar. Pedimos que el Señor nos haga un milagro, pero le decimos hasta de qué color queremos las cosas, ¿verdad? Alguien nos enseñó, pero nos enseñó equivocadamente, porque Dios no recibe órdenes de nadie. Él es soberano, hermanos. Él hace según su perfecta voluntad para con nosotros y según su perfecto diseño para nosotros. Y no precisamente tiene que cumplir todos nuestros caprichos. Entonces Dios no obra según nosotros esperamos. Él lo manifestó. ¿Se acuerdan de su madre y sus hermanos y que le decían: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan? Y Él dijo: no precisamente hago lo que ellos me dicen. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? Todo aquel que hace la voluntad del Señor. Otro propósito de la ofensa, aunque sean tan injustas, es entender y verlo todo. Que Dios lo pudo permitir aun cuando no lo entendamos, como la mano de Dios. Por algo. Entender una crisis, una situación que viene por la mano de Dios. Pero yo no puedo entender a Dios que pueda permitir algo malo para mi vida. No vienen las cosas malas de Dios, pero por alguna razón Él les da una utilidad. Él utiliza. Y es que en la vida del Señor, nuestra vida tiene una continua transformación, hermano. Y tiene que ser un recordatorio perpetuo las verdades del Señor sobre nuestras vidas. Otro propósito es que el Señor es dueño del tiempo y del espacio. Cuando yo, ¿verdad?, puedo entender una ofensa o un tropiezo, puedo entender que viene con el propósito de mostrarme que el Señor es dueño del tiempo y del espacio. A Juan, el Señor tenía planes de exaltarlo, pero esa exaltación no vino en el tiempo que vivió Juan. Él no le tocó vivirla.
No le tocó que el Señor mencionara ante multitudes y multitudes de seguidores de Jesús y personas que le escuchaban decir: de entre los que han nacido de mujer, nunca se ha levantado un hombre como Juan Bautista. Él ya estaba muerto. Y la exaltación que Dios nos pueda dar a nosotros probablemente va a ser hasta después. Porque la gloria no está aquí, hermanos. La gloria está por venir. Allá está nuestra verdadera gloria y nuestra verdadera riqueza. Entonces nosotros tenemos que gloriarnos en eso, no esperar que vamos a recibir todo de parte de Dios en esta vida. Viene lo mejor. Dile a tu hermano a que está al lado: viene lo mejor, hermana. Viene lo más hermoso. Eso viene de parte de Dios, porque Él es dueño del tiempo y del espacio. Él sabe en qué momento vendrá la recompensa. Amén. Otro propósito de la ofensa es entender que a Dios no lo podemos comprender. Mucho he escuchado acerca de esto, mucho. Y Dios, hermanos, yo no creo precisamente que cuando viene una prueba, nosotros, ¿verdad?, no podemos preguntarle al Señor por qué, pero tampoco podemos preguntarle para qué, porque viene siendo lo mismo. Más bien entender que a Dios yo no lo puedo comprender porque Él es Dios y yo simplemente soy su hijo. Yo no lo puedo entender, pero sí puedo confiar en Él. Puedo confiar en Jesús. Entonces, raras veces Él nos va a aclarar. Así es Dios. Y la pregunta, ya quiero ir aterrizando. Las preguntas no es pensar en la mente y en el corazón: ¿por qué, Señor, permitiste esta situación? ¿Por qué, Señor, no estuviste ahí, como dijo Marta y María? ¿Por qué, Señor, no me has respondido? ¿Por qué vino esta tragedia, Señor? ¿Por qué permitiste esta injusticia? ¿Por qué, Señor? Sino yo te invito a considerar esta pregunta: ¿seguirás a un Dios que no entiendes? ¿Estás dispuesto a seguir a un Señor que no comprendes por qué obra de tal manera? ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto tú a continuar sirviendo a un Señor que no obra precisamente como tú esperas? Pero sí podemos esperar que en nuestra vida, en sus manos de Él, está segura. Pase lo que pase, nuestra vida está segura en Él. Y la Biblia dice: y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Estamos seguros, pase lo que pase. Somos su gran pueblo, el pueblo escogido del Señor. Tiene un propósito. Y no te ofendas en los tratos del Señor. No te ofendas. Permanece fiel al Señor. Yo te invito en esta noche a ponernos de pie delante de Dios. Y recuerda lo que el Señor le dijo a Juan Bautista: y bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es que tú tendrás una gran recompensa si no te ofendes de cómo Dios ha permitido que tú camines y que cómo esté tu vida ahora. ¿Verdad? Probablemente tú puedes decir: pues yo he tenido muchos planes y de todos los planes que he tenido, muchos han sido, ¿verdad?, bloqueados, frustrados, ¿verdad? Yo le he pedido a Dios que me bendiga, pero parece que la bendición se está deteniendo. Tengo a un familiar enfermo.
tuve esta pérdida económica, hay problemas en mi familia y yo no puedo entender, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección que Él me está diciendo? No puedo escuchar a Dios todavía, he orado pero no entiendo. Y yo te puedo decir, bienaventurado eres si aún en medio de esas circunstancias no te ofendes con el Señor. Pero sí puedo decirte que sus planes son perfectos para ti. Son perfectos. Y yo te animo a perseverar. Esta palabra llegó al corazón de Juan Bautista y se ubicó, sí es cierto. No precisamente Dios tiene que darme respuesta. Si así son tus tratos, Señor, yo los recibo y yo me sigo entregando en esta vida de comunión, de fidelidad contigo, y yo seguiré esperando en ti. ¿Quieres levantar tus manos al Señor y decirle: Señor, quiero entender esta otra parte de caminar contigo? Esta otra parte que a lo mejor no es tan buena, no es la que comúnmente he escuchado. Esta otra parte donde no tiene que ver tanto con muchas bendiciones y prosperidad y muchas cosas buenas que a veces escucho que deben venir sobre nuestra vida. Señor, esta otra parte donde podemos entender, Jesús maravilloso, que aún en las circunstancias difíciles, Señor, hay un propósito que tú tienes. Tú lo estás permitiendo. Hay un diseño de Dios que si yo permanezco fiel, si yo no me ofendo, si yo continúo en este camino, en medio de todas esas interrogantes, pero sigo caminando, pero sigo adelante, Señor, tú, Padre, concluirás. Tú, Señor, permitirás, Padre mío, que tu trato, que tu propósito llegue a la meta de la cual tú trazaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Hoy elegiste para mí, Señor, yo pueda entender que eso, Señor, se cumplirá.